¿Cómo están? Un gusto saludarlos por acá. Hoy día vamos con un nuevo tema relacionado con la conducta de los consumidores, que es la restricción presupuestaria. Tal como lo hablamos anteriormente, la teoría del consumidor se puede construir en varias etapas o capítulos. Primero hablamos de las preferencias, después hablamos de sus limitaciones o restricción, y posteriormente del equilibrio del consumidor. ¿Okay? Entonces ahora vamos con la restricción presupuestaria. ¿Y en qué consiste ello? En primer lugar, como las preferencias no explican por sí solas la conducta de los consumidores, obviamente nosotros necesitamos enfrentar esos deseos con su realidad. Y esa realidad se llama las restricciones presupuestarias o el presupuesto del consumidor, que van a limitar la capacidad de consumir en relación a los precios y también a los ingresos que ellos reciban o que recibimos, porque todos somos consumidores de alguna forma. En ese sentido, vamos a tener que expresar esa limitación mediante alguna función que lo explique. Y para ello lo que nosotros vamos a hacer es hacer algunas pequeñas definiciones, esto basado en el texto guía que nosotros utilizamos, que es el libro de microeconomía de Pindyck, como ustedes bien saben. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una continuidad respecto de ello para que tengamos la misma nomenclatura, tanto en clases como en los videos, como cuando ustedes lean el libro. Entonces, emplearemos como a la cantidad de alimentos y V como la cantidad de vestidos. ¿Ok? También vamos a tener ahora por primera vez, en forma explícita, el precio de los alimentos y el precio de los vestidos. P sub A, P sub B. Por lo tanto, P sub A por A, o sea, el precio de los alimentos por la cantidad de alimentos, es la cantidad de dinero que se gaste en alimentos, y P sub B por B, es decir, el precio de cada unidad de ropa por la cantidad de ropa o vestidos, será la cantidad de dinero gastado en vestidos. Aquí, ojo, vestido en una connotación un poco más amplia que un vestido, ¿cierto? Es ropa. Ok, entonces obtenemos, de forma muy simple, la ecuación de la recta presupuestaria. Y como todo en economía, lo simple es poderoso. Porque en el fondo, aquí tenemos, bien saben ustedes, una ecuación de la recta, donde tenemos, por un lado, el precio de alimentos por la cantidad de alimentos, es decir, la cantidad gastada en alimentos, más precio B por B, o V, que es la cantidad de dinero gastado en vestido. Y todo esto totaliza un ingreso, que lo vamos a llamar I. Al ingreso, indistintamente lo podemos llamar ingreso o renta durante el curso. Entonces, se va a producir la siguiente situación. Lo que nosotros vamos a conocer en primera instancia es el precio de los alimentos y el precio del vestido. ¿Okay? Eso va a ser nuestra información externa, un dato. Y nosotros, igual como lo hicimos con las canastas del consumidor desde el punto de vista de sus deseos, tenemos también canastas de compra. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño listado de puntos de compra. El punto C, donde nos tenemos que gastar el total del presupuesto del consumidor o de su ingreso. Aquí no hay ahorro. Es más fácil porque en el fondo decimos todo lo que el consumidor tiene como ingreso disponible para consumir, lo va a consumir. ¿Ok? Entonces, siendo así, se barajan varias alternativas. Siendo este el precio de alimentos y este el precio de vestidos, nosotros vamos a hacer distintas combinaciones. Podemos comprar nada de alimento y 40 de vestido y, claro, 0 por 1 es 0 y 40 por 2 es 80. O sea, nos vamos a gastar todo en vestido, con un máximo de 40 unidades de vestido. Y podemos hacer otras combinaciones. Por ejemplo, podemos gastar 20 unidades, comprando 20 unidades de alimento, por 1 serían 20, nos quedan 60 y por lo tanto 60 lo podemos gastar consumiendo 30 unidades de vestido a 2
unidades monetarias cada uno. Esto generalmente hablamos de dólares, ¿cierto? Por traducciones de libros norteamericanos. Y nuevamente nos gastamos los 80. Y así seguimos sucesivamente. ¿Ya? Como ustedes lo van a ver con calma, nos vamos a abocar entonces al resultado. ¿El resultado cuál va a ser? Nosotros vamos a tener una serie de puntos, el C, el B, el D, el E y el F, donde nos vamos a gastar todo el presupuesto asignado, que en este caso son 80, en alimentos y vestidos. O sea, aquí hay varios supuestos, un presupuesto que se gasta completo en solamente 2 bienes. ¿Ok? Y dado eso, podemos trazar la línea que nos va a decir en distintos puntos cuánto estamos gastando en alimentos o en vestidos, en cuanto a unidades, pero también estamos gastando todo el presupuesto. Matemáticamente, lo que tenemos aquí es una pendiente que podemos definirla como la variación en vestido ante una variación en cantidad. ¿Ya? Y ese es, en este caso, ese cálculo nos da un medio negativo, ¿cierto? Porque a medida que baja la cantidad de vestido, tiene que estar aumentando la cantidad de alimentos, porque estamos liberando de recursos, pero usándolo en el otro bien. Y esa pendiente, en este caso, es menos un medio, por los números que tenemos acá, que es igual al precio de alimento dividido por precio de vestido, que también, ustedes ven acá, es 1 dividido por 2. ¿Ya? También tenemos una forma de expresar esta restricción presupuestaria, ¿ya? O sea, una fórmula mediante la cual podemos representarla, que es A más 2B igual 80. ¿Ok? Y aquí también está reflejada en cualquier punto, pero aquí en particular entre el punto B y el D, esta pendiente de la línea presupuestaria. En un caso tenemos 10 unidades, ¿cierto?, en el numerador y 20 unidades en el denominador, que es la variación que hay entre estos dos puntos, 10 y 20. ¿Ok? Ahora, a modo de recuerdo solamente, les digo que en términos muy genéricos, nosotros podemos hablar de un ingreso Y, una cantidad X del producto, una cantidad Y del otro producto, por lo tanto los productos genéricamente los podemos llamar X e Y, y al reordenar esta ecuación de la recta, despejando Y, ¿cierto?, que es nuestra, podríamos decir, nuestra cantidad del bien que depende de las otras variables, o sea, la cantidad dependiente, y despejamos, ¿ya? Esto vamos muy rápido porque es una despeje de una ecuación de la recta, y vamos a obtener estos resultados. Por ejemplo, si tenemos un ingreso de 1000, un precio de 20 de X y un precio de Y de 10, vamos a obtener que esta es la ecuación de esta recta, y despejando Y, ¿cierto?, vamos a obtener que finalmente Y es igual a 1000 dividido por 10 menos X por 20 dividido por 10, que finalmente va a ser esta otra pendiente. En este caso sería menos 2 al dividir 20 por 10. Y esto se puede representar en un gráfico como este. Esta es una lámina de apoyo más genérica que hablar de alimentos y vestidos. ¿Ok? Con otra pendiente, pero todo lo matemático es homologable en este caso. ¿Ya? No siendo los mismos resultados, pero es el mismo procedimiento. Bueno, teniendo eso claro, que esta es la ecuación que vamos a utilizar generalmente, vamos a volver a qué significa esta recta presupuestaria. Varias consecuencias. Uno, a medida que el consumo se desplaza a lo largo de la línea presupuestaria, desde su intersección, el consumidor gasta cada vez menos de un bien y más del otro. ¿Okay? O sea, si nosotros volvemos atrás, acá, se fijan, aquí nosotros, en este caso, a medida que nos desplazamos entre el punto C y el B, claro, estamos consumiendo menos de vestido y más de alimento. Y así sucesivamente, a medida que nosotros vamos desplazándonos a lo largo de esta línea presupuestaria, que es un poco lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? Otro dato importante, la pendiente de la recta mide el costo relativo de los alimentos y vestidos. ¿Ok? También eso es muy importante, porque eso nos va a servir después para lo que vamos a conversar en una sesión más adelante, que vamos a ver cómo se logra ese equilibrio del consumidor. Y la pendiente es la relación de precios de los dos bienes, pero con signo negativo. Eso también es importante. O sea,
la pendiente tiene la pendiente de la recta presupuestaria es el sacrificio que hay que hacer de un bien por otro en términos presupuestarios. Y eso equivale a cuánto valen esos bienes. O sea, una cosa más económica que matemática. Y eso es muy, muy importante. ¿Ya? Por otro lado, la pendiente indica la relación a la que pueden sustituirse los dos bienes, uno por otro, sin alterar la cantidad total de dinero gastada. Porque si estamos en una línea presupuestaria, estamos con un monto fijo de presupuesto. ¿Ya? Pero si yo dejo de consumir una unidad de un bien, libero un presupuesto que lo puedo usar en consumir del otro. Por eso que es una relación de cambio de valores también. Por otro lado, la ordenada en el origen, en este caso en el origen de uno de los ejes, el ingreso dividido por el precio del vestido representa la cantidad máxima de vestido que se puede comprar con esa renta. ¿Ya? Y en el eje de la abscisa ocurre lo mismo, pero respecto del otro bien, que indica la máxima cantidad que se puede comprar, en este caso de alimento, con esa determinada renta. O sea, si nosotros vemos nuevamente, sería por un lado esta cantidad, ¿cierto? 40, o esta cantidad, 80. ¿Se fijan? Que son las máximas cantidades que vamos a poder comprar de ambos bienes. Por otro lado, tenemos que ver cómo afecta una variación en la renta, porque hasta ahora hemos visto precio fijo y un ingreso también fijo. Pero ¿qué pasa si cambia la renta? El aumento de la renta provoca un desplazamiento de la recta presupuestaria hacia fuera en forma paralela, porque no están cambiando los precios, y como los precios están metidos en la pendiente de la línea presupuestaria, no hay cambio en la pendiente. Y una reducción en la renta provoca un desplazamiento de la recta presupuestaria hacia adentro. Por lo tanto, es una recta más pequeña, pero tampoco están variando los precios. Ejemplos. Vamos a tener aquí 3 líneas presupuestarias. Podríamos decir la original, L1, con este ingreso de 80, una línea número 2 con un ingreso de 160 y una número 3, la verde, con un ingreso de 40. O sea, duplicamos el ingreso o lo disminuimos a la mitad. ¿Qué pasaría en esos casos con las rectas presupuestarias? Exactamente esto, que en el caso que el ingreso aumente, en este caso se duplica, el potencial de consumo también se duplica, ¿cierto? Porque pasamos, por ejemplo, de potencial compra de alimentos 80 a 160, así que gastáramos todo el presupuesto solamente en alimentos, eso sí. ¿Ya? Y por el lado del vestido ocurre lo mismo. No hay cambio en los precios, por lo tanto, la pendiente sigue siendo la misma. Y si el ingreso llegara a disminuir, como ocurre acá en este lado, el ingreso representado por la línea, por L3 o la línea número 3, ¿cierto? Se ha reducido y en forma mucho más pequeña incluso, donde podemos comprar o 40 unidades de alimento o 20 unidades de vestido. Esos son cambios en la renta. Entonces, aquí están las conclusiones respecto de esta parte. Ustedes las van a poder ver con calma, leer con calma en el libro y en los apuntes, ¿ya? Pero es básicamente lo que les mostré en el gráfico. ¿Ya? Por otro lado, nosotros podemos observar un cambio en el precio. Esto es el caso más interesante, les comento, porque cuando hay un cambio en el precio, se producen dos efectos interesantes. Por un lado, respecto del precio que ha disminuido de valor, supongamos que aquí dice que el valor era $1, o el precio era $1 y bajó a medio dólar. Claro, se amplían en la recta presupuestaria, ustedes ven que se amplían las capacidades de consumo del bien que ha caído de precio, obviamente. Se fija, puedes comprar mucho más de esos bienes, al haber solamente dos bienes, puedes comprar más de estos bienes duplicando su potencial de consumo. ¿Ya? Y del otro no. Y el segundo efecto es que efectivamente también se produce una ampliación de las posibilidades de consumo para ambos bienes respecto de este presupuesto de este consumidor. ¿Ya? Entonces ahí hay un efecto muy interesante que va a tener consecuencia en el equilibrio del consumidor. La otra posibilidad es que el precio suba, que el precio de los alimentos pase de 1 a 2, o sea, suba en vez de bajar, y ahí la línea presupuestaria, ustedes ven, tiene una pendiente más alta, claro, porque ahora la relación es 2 a 2, y no un medio, o 1, y por lo tanto, esta pendiente ahora pasa a ser mayor que la pendiente anterior, o sea, el precio de 2 versus
un precio, ¿cierto?, del vestido que no ha variado. ¿Te fijas? Que hay una diferencia. Entonces, que ese caso es una pendiente igual a 1, porque el precio de los alimentos es 2 y el de vestido también ya era 2 anteriormente. Entonces esta pendiente debería tener valor 1. ¿Ok? Al ir subiendo el valor de la pendiente, se van disminuyendo las posibilidades de consumo de este consumidor, valga la redundancia. ¿Ok? Y con eso, ¿cierto? Damos por terminado lo que es esta parte que es la restricción presupuestaria. ¿Ok? Muchas gracias y espero verlos en la próxima sesión. ¿Vale?